Hola, ¿cómo están? Gracias por estar con nosotros en Una Historia, un Café. Recuerda, estamos siempre los días miércoles a las 4 de la tarde hablando de estas historias interesantes, estas historias que pues vienen a conocer, venimos a entender mejor ese devenir histórico de nuestro país. Y pues hoy tenemos a un invitado y un tema muy especial. Soy Arnulfo Ramírez de la Costa. Gracias por estar en esta historia, un café aquí en el canal universitario UTV. El tema de hoy es evolución histórica de la identidad del pueblo lenca. Y en esta oportunidad pues tenemos de invitado al antropólogo, me refiero a don Jorge Federico Travieso, pues un connotado antropólogo, escritor, investigador, unas personas que pues ha trascendido mucho en trabajos de investigación de campo y eso es muy importante. Así que le damos la bienvenida y también de parte le agradecemos haber aceptado la invitación a nuestro programa. ¿Qué tal? ¿Cómo está, maestro? Bienvenido. Siempre un gusto, siempre un placer colaborar. Bueno, el gusto también es para nosotros de tenerle acá y que usted pues siempre haga su tiempo por querer estar y compartir con nosotros ese tema tan interesante. Hace pues días atrás, semanas atrás, vamos a decirlo así, que pues tuvimos la oportunidad de tenerlo en nuestras aulas universitarias. El maestro Jorge Travieso fue también docente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y pues fue invitado a dar una conferencia que tiene que ver con el tema de los lencas. Por eso hoy viene a compartir con nosotros esa evolución de la identidad histórica de la población lenca, maestro Travieso. Pues hablar de la identidad de los lencas es hablar de un proceso histórico que empieza desde, evidentemente, épocas precolombinas y que todavía se está desarrollando en la actualidad. Para comprender un poco cómo los lencas se han identificado a sí mismos, cómo han ido creando y adaptando su identidad a las distintas circunstancias históricas que han vivido. Necesitamos entender un poco el contexto cultural de Honduras. Yo siempre señalo que posiblemente el rasgo que mejor nos define es el hecho de que en Honduras se da un traslape cultural que nos ha dado un desarrollo cultural, histórico muy, muy singular. En Honduras encontramos pueblos de filiación chibcha. Estamos hablando de los pueblos del área intermedia entre las grandes culturas de Mesoamérica al norte y las culturas andinas al sur. Los pueblos chibchas suben desde el norte de Sudamérica y básicamente llegan hasta Honduras. Posiblemente en épocas anteriores llegaran todavía más al norte, pero es en Honduras donde básicamente termina su influencia. Igualmente, desde el norte nos llega la cultura mesoamericana, estamos hablando de olmecas, mayas, toltecas, mexicas, ¿no? La cultura del maíz, la cultura de una de las grandes culturas del continente y la única que desarrolla una escritura. En Honduras se da el traslape de estas dos culturas y los lencas, que originalmente vienen del sur, originalmente, hablo de hace milenios, ¿no? Originalmente de filiación chibcha, de origen chibcha, aquí en Honduras se convierten en vecinos inmediatos del pueblo maya.
y son vecinos de los mayas a lo largo de todo el proceso de desarrollo, desde la época formativa de los mayas hasta el colapso de los mayas en esta zona. Recordemos que los mayas en realidad nunca colapsaron del todo, pero ya el colapso de Copán, por ejemplo, que es la ciudad grande de los mayas ubicada más al sur. En este proceso, los lencas que vienen culturalmente del sur empiezan a asimilarse a la cultura mesoamericana. Empieza un proceso de síntesis, un proceso de sincretismo cultural, si quiere, ¿no? Empiezan a absorber elementos de la cultura mesoamericana propia de los mayas y su visión del mundo empieza también a adoptar algunos elementos claves de la visión del mundo mesoamericana. En Honduras, el contacto entre estas dos áreas culturales fue intensamente dinámico. Tremenda movilidad de lado y lado, ¿no? Honduras es entonces un punto de tránsito y este dinamismo intensifica el intercambio cultural, ¿no? Los lencas entonces comienzan a asimilarse a Mesoamérica, y eso lo vemos reflejado en la arqueología, en el arte rupestre, por ejemplo, en cerámica y también en la mitología del pueblo lenca. Ahora, este proceso, cuando los mayas se retiran de esta zona, el proceso no se cierra, ¿okay? Los mayas se retiran, hay un periodo ahí en que los lencas vuelven a fijarse en sus orígenes en el sur, empiezan un intercambio comercial, bueno, intensifican un intercambio comercial porque siempre existió, y ven hacia el sur por un periodo relativamente corto. Después de esto viene, digamos, una segunda, una segunda oleada de influencia mesoamericana ya con los mexicanos. Los mexicanos en el periodo postclásico ya han pasado por Teotihuacán, que tuvo una fuerte influencia incluso en los mayas, ¿no? Luego vienen los toltecas. Los toltecas, podríamos decir, son el equivalente de los griegos en el sentido de que tienen un impacto cultural, se convierten en un modelo cultural. Y también son importantes porque hay un personaje, mito histórico, digamos, que es el personaje de Quetzalcóatl, quien aparece como un gobernante de Tula, de los toltecas, y luego cuando los mexicas asumen el control sobre Tenochtitlán, sobre la zona de los lagos en México, Quetzalcóatl se vuelve
un Dios tremendamente importante para justificar, para legitimizar el poder. Y en Honduras encontramos una fuertísima presencia de Quetzalcóatl, de nuevo en arqueología rupestre, en cerámica, en escultura, en mitología, incluso la encontramos hasta en la Mosquitia. Sí, y casualmente, ya que usted mencionaba acerca del caso de los lencas, siempre cuando nos toca compartir conocimientos con estudiantes y uno empieza a hablar acerca de los orígenes de los lencas, muchos estudiantes quedan asustados porque ellos asumen que esta población lenca ya estaba aquí en Honduras, es decir, que no es que provenía de otro sitio, ¿verdad? Y ver toda esa relación que usted nos está haciendo, ¿no? Que el intercambio que tuvieron con los mayas, y incluso se habla de que se dedicaban a labores domésticas, a labores de trabajar con obsidiana, jade. Creo que es muy importante, ¿no? Ver toda esa relación que usted nos acaba de hacer. Sí, los lencas tienen un fuertísimo contacto con los mayas y como mencionaba antes, pues, hay un proceso de asimilación a Mesoamérica. Ahora, es la influencia mexicana la que les lleva a consolidarse ya como mesoamericanos, ¿no? Hay una serie de mitos entre los lencas en que, escarbando un poco debajo de la superficie, se puede ver que la relación entre Dios y el diablo, o el manudo, como lo llaman ellos, en la mitología lenca, refleja con muy buen detalle la relación entre Quetzalcóatl y su hermano gemelo, ¿no? Viendo que hemos visto aquí algunas imágenes, Sí. maestro Travieso, que tienen que ver con esas actividades que llevan a cabo, ¿no? Sí, ahorita tenemos en pantalla el garrobo. El garrobo más bien es un episodio cultural que nos ayuda a entender la transición de esta influencia mexicana una vez que llegan los españoles, ¿no? Con la influencia mexicana, los lencas pues ya se consolidan como culturalmente mesoamericanos, pero en eso llegan los españoles y los lencas, que han tenido milenios para convertirse en mesoamericanos, de repente entran en un proceso increíblemente acelerado de conquista y colonia. Y tienen que cambiar su visión del mundo, tienen que adaptarse a nuevas circunstancias. Lo importante de esto es que ese proceso de adaptación que tiene elementos indígenas y elementos españoles, también refleja actos de profunda resistencia cultural. Es decir, los lencas tienen que buscar cómo guardar estos elementos de identidad, estos elementos de su visión del mundo propios de Mesoamérica, y cómo guardarlos ya en el contexto español. Vimos incluso ahí una imagen donde aparece, bueno, usted hablaba acerca del sincretismo religioso, cultural. Es probable que esa fue la única forma que ellos pudieron sobrevivir, maestro. Sí, totalmente. Fue absolutamente clave para su subsistencia cultural. En el caso del garrobo tenemos un ejemplo precioso de esto. En la comunidad de la Campa Lempira se cuenta el relato de cómo apareció milagrosamente su santo patrono, que es San Matías. En la historia cuentan que un cazador, aunque a veces dicen que fue una viejita,
un cazador va persiguiendo un garrobo. Y el garrobo, escurridizo como es, se mete en un árbol hueco. Cuando el cazador va a intentar sacarlo, mete la mano en el árbol y no encuentra al garrobo, sino que encuentra la imagen de San Matías, el santo, ¿no? El santo se lo llevan a la comunidad que tenía en ese momento, si mal no recuerdo, se llamaba Tecaucina. Que sería este, el que estamos viendo en el video. Exactamente, el que está en pantalla ahorita. Y el santo milagrosamente regresa al sitio donde lo encontraron. Esto ocurre en varias ocasiones y al final la gente entiende que el santo se quiere quedar en ese sitio y la comunidad construye la iglesia y se traslada para acá. Por supuesto, es un recuerdo histórico también de una reubicación forzada. Los españoles reubicaban a la población indígena sin consulta previa, libre e informada, ¿no? Hay ese recuerdo, pero por otro lado también tenemos esa transformación de una figura, un animal, el garrobo, que probablemente representaba alguna fuerza espiritual precolombina, se transforma en una imagen más bien cristiana, pero guarda muchos de los rasgos precolombinos. Y ya viendo a esta población lenca en la actualidad, porque lo ha venido usted trayendo desde la época prehispánica a la época colonial, y en la actualidad esta población lenca, Mira, que es la gran mayoría. Sí hay un alto número de población que se identifica como lenca, pero tenemos que ver que el proceso de adaptación de su identidad continúa incluso en ese momento. Por hechos históricos en los que ha habido errores, ha habido fallas tanto por la Iglesia Católica como por el gobierno, ha habido injerencia de otras iglesias no católicas, ha habido impactos políticos, ha habido económicos, etcétera. Los criterios de identidad de los lencas han cambiado, se han distanciado mucho de estas formas tradicionales y más bien ahora encontramos un planteamiento más bien de orden político. Ya no es exclusivamente étnico, no es exclusivo de los lencas, sino que ya los lencas plantean una identidad inserta en un contexto nacional, sus vínculos con los otros pueblos originarios, y transnacional, sus vínculos con otros pueblos originarios del continente. Y ven objetivos compartidos, ven rasgos históricos compartidos, ven rasgos culturales compartidos. Se están planteando entonces una identidad mucho, mucho más amplia, en varios sentidos mucho más beligerante, en el reclamo de sus derechos, por la tierra, por la cultura, por simples reconocimiento de sus derechos ciudadanos, ¿no? Entonces sí, ha habido desde la época precolombina hasta el día de hoy, ha habido una serie de adaptaciones y readaptaciones, ¿no?, que nos llevan a un contexto actual en el que todavía encontramos este sustrato cultural, pero ya en un contexto completamente nuevo. Totalmente de acuerdo. Incluso tuvimos la oportunidad hace un par de años atrás de hacer un trabajo de una investigación a zonas donde había población lenca, algo que nos pasó un tanto
divertido, vamos a decirlo así, que en la encuesta íbamos a las casas, le preguntamos a la gente, en las preguntas, ¿usted de qué etnia se considera? Entonces, todo el mundo era lenca, o sea, todo el mundo se considera lenca, entonces los miraba totalmente blancos, ojos claros, nada que ver con los rasgos lenca, ¿verdad? Claro, muchos de ellos pensaban que iban a recibir algún tipo de ayuda, pero también ha habido un movimiento importante Claro, claro. en el mantener ese orgullo de ser de este grupo. Ahora, también se habla, así, ya casi terminando un poco, maestro Travieso, de campesinos de tradición lenca. Correcto. Mira, quiero aclarar algo que es importantísimo que el público lo sepa y tenga la conciencia. Cuando hablamos de población indígena, no estamos hablando de diferenciación racial, de una diferenciación genética. Estamos hablando de una diferenciación en la identidad cultural, identidad social, identidad territorial, una serie de un conjunto un tanto complejo de los criterios de identidad, ¿no? Por eso entonces muchas veces, sí, la antropóloga Ann Chapman hablaba de campesinos de tradición lenca porque ella percibía que ciertos rasgos culturales ya se habían debilitado a tal punto que no podíamos hablar de un pueblo totalmente diferenciado. Principalmente el caso de la lengua lenca, que por mucho que insistan en poner hasta el himno en lenca, eso no es el caso. La lengua lenca, los lingüistas lo han demostrado desde hace décadas, la lengua lenca es una lengua muerta y no hay la más mínima posibilidad de revivirla. Sí. Maestro, sabemos que usted ha hecho mucho trabajo de campo, ya estamos casi terminando el programa. Me gustaría escuchar alguna anécdota suya que tuvo con la población lenca. Sabemos que usted pues anda con su cámara que lo acompaña sí, en todo este trabajo de campo, registrándolo. ¿Alguna anécdota, algo que a usted mismo le llamó la atención? Mira, a mí bueno, ya que mencionas mi cámara, cierta vez montamos una pequeña exposición en La Campa. Esto estoy hablando allá en 1980 y pico. Y la gente se reconoció inmediatamente, por supuesto, en aquellas fotografías. Y bueno, gustó tanto la exposición que la gente empezó a llevarse las fotos, ¿no? Y bien, no tuvimos ningún problema con eso. A la gente le encantó tanto, pues que se las llevaron. Lo curioso para mí fue ver que después aparecían algunas de las fotografías puestas en los altares de la iglesia como especie de ofrenda, ¿no? Y además percibiendo un poder en aquellas fotografías que yo jamás hubiera pensado que mi fotografía tenía, ¿no? Pero para esta gente, evidentemente, la fotografía tenía cierto poder espiritual y por eso iban y la presentaban como ofrenda ante el altar en la iglesia. Eso para mí me hizo ver mi propia fotografía de una manera completamente distinta. Sí, bueno, y realmente eso es parte de ese trabajo que uno va aprendiendo, va teniendo esas historias y lo más importante es hacer notar la importancia que tiene la población lenca en Honduras. Maestro, muy agradecido, ¿verdad? Siempre un placer y siempre un placer colaborar. Bueno, y el placer y el gusto nuestro haberlo tenido acá en Una Historia, un Café. Y recuerda que estamos siempre los días miércoles a las 4 de la tarde, pues con temas muy interesantes y en esta oportunidad pues tuvimos al antropólogo
Jorge Federico Travieso, que ha hecho un gran trabajo con lo que es la población lenca y pues en los diferentes grupos étnicos ha aportado mucho. Creo que es, siempre digo que es mi mentor en el trabajo del arte rupestre. Un día vamos a invitarlo para que nos vengan a hablar de arte rupestre también. Seguiremos visitando esas cuevas. Así que hemos tenido la oportunidad de andar con él y conociendo estos sitios tan interesantes y aprendiendo y a ver qué nos quieren decir nuestros ancestros. Y recuerda, pues, estamos siempre los miércoles a las 4 de la tarde aquí en el canal universitario UTV. Soy Arnulfo Ramírez de la Costa. Que la pasen bien este día. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta pronto.